Seguimos en sintonía de argumentos, conversando con Andrés Ignacio Silva, evaluando cómo está el tema de las relaciones de Venezuela a Estados Unidos. También, ¿qué lectura le das a las declaraciones, por ejemplo, que hacía el presidente estadounidense? Bueno, al mencionar que luego de esta reunión que realizó este enviado especial, el que vino a Venezuela, mencionaba que, bueno, que seguían al pendiente del caso venezolano, que los mantenía muy tristes y que probablemente el tema del petróleo no iban a seguir con la compra. Sin embargo, vemos que, bueno, por ejemplo, en el caso de la licencia de Chevron se renovó automáticamente y, bueno, todavía sigue existiendo allí un lapso que permite pues que continúen sus operaciones. También, ¿cómo evalúas pues estas declaraciones que ha ofrecido y cómo se mantiene la dinámica? Sí, Donald Trump está priorizando una agenda donde él quiere beneficiar a la producción americana. Es por eso que él, cuando entra su primer día firmando decretos ejecutivos, le preguntan por Venezuela y él responde que ellos no tienen intención de seguir comprándole petróleo a Venezuela. Hay muchos analistas que tomaron estas declaraciones como un sello contundente de que se iba a acabar la licencia de Chevron y se iban a ir de Venezuela y que íbamos a quedar aislados, que hubiese sido el peor escenario para la economía de este año, ya que de los aproximadamente entre 900.000 y 1.100.000 barriles que se producen en Venezuela, Chevron cuenta por aproximadamente 300.000 de esos barriles. Es decir, para nuestra economía hubiese sido fatal y todavía pudiese ser fatal de no jugarse bien las cartas. Pero en este caso, los Estados Unidos también tienen un déficit de aproximadamente el 10-15% que ellos todavía necesitan para cubrir su demanda interna en relación a lo que ellos producen, por lo que Donald Trump puede tener la intención de que en algún momento Estados Unidos sea absolutamente independiente de los demás países para la compra petrolera. Pero hay una realidad y es que simplemente no cubren la demanda para poder ser independientes energéticamente. Es por eso que él no ha emitido comunicados contundentes, no recibió a Edmundo González cuando estuvo en Washington y hasta el momento no se ha pronunciado sobre la legitimidad o ilegitimidad del gobierno en Venezuela. Y es porque Donald Trump, como un hombre de negocios, además un hombre muy del espectáculo, sabe que él no puede tomar acciones precipitadas todavía. Aunque se ha destacado la palabra de que se renovó automáticamente por muchos analistas para intentar mostrar como que esto no fue un acto simbólico del gobierno de los Estados Unidos, hay que entender que en la política todo vale y todo comunica. Y aunque se haya renovado automáticamente esta licencia, se pudo haber revocado. Es decir, hubo una intención de renovar esta licencia para seguir entablando esta negociación, por decirlo así, con el gobierno venezolano. Es por eso que Richard Grenell viene a Venezuela muy cercano a la fecha, además del fin del lapso de esta licencia. Entonces nosotros tenemos que tener el ojo muy puesto en cómo actúa el gobierno venezolano, porque ellos saben que con cómo están las cosas en estos momentos, que pareciera haber una tensa calma en Venezuela, ellos pudiesen seguir construyendo esta relación con los Estados Unidos. Pero de no saber mantener esa área gris de la que hablábamos anteriormente para que los Estados Unidos puedan seguir justificando esta mínima relación con el gobierno venezolano, pudiésemos entrar en una situación económica muy delicada para el país. Claro, y con eso sigue estando este escenario, como dices, bueno, tensa calma, pero también un escenario que empezaba en enero con mucha incertidumbre, precisamente por cuáles podrían ser estas medidas, como quizás también con esta reunión se puede, o todavía no se aclara el panorama, siguen existiendo las dudas, siguen existiendo las preguntas. Sí, en estos momentos no tenemos claridad de qué es lo que los Estados Unidos va a querer hacer, por lo menos a mediano plazo, porque a corto plazo sí pareciera haber una intención de por lo menos mantener conversaciones, y estas conversaciones han desenvuelto hasta los momentos en esa renovación de la licencia, la liberación de los presos americanos que teníamos aquí en Venezuela y otros factores que vamos a ir viendo. Está también la investigación del USAID, que va a investigar dentro de sus actores a figuras de la oposición venezolana, que esto por supuesto es de interés del gobierno nacional, porque más allá de si se declaran o no culpables a estos personajes, hay un mal manejo de los fondos que puso los Estados Unidos para las causas de algunos sectores de la oposición venezolana, que ante una narrativa donde el gobierno venezolano lo que necesita es cohesión de su lado y fractura por el otro, estamos viendo que les están dando las herramientas para ellos poder seguir construyendo esta narrativa. Entonces, de aquí a lo que resta del año, vamos a tener un gobierno que debe buscar hacer que por lo menos un sector de la oposición participe en las elecciones para poder seguir construyendo esa narrativa de transparencia, de democracia y de legitimidad en cada una de las instituciones que se van a escoger en las elecciones de este año, y de ahí ellos seguir demostrándole a los Estados Unidos que tener relaciones comerciales con Venezuela no es un riesgo, sino una oportunidad para ellos.
Bien, también cómo ves las demás medidas que se han tomado dentro del gobierno de Donald Trump, por ejemplo, que quizás a los venezolanos que están allá en Estados Unidos les ha afectado, como el tema del TPS y también todo el tema de las deportaciones. ¿A cuántos venezolanos se está afectando y también cómo incide esta situación? Bueno, los 600.000 venezolanos que estaban beneficiándose de esta figura del TPS, hay que solidarizarse con ellos, porque ellos están en un área gris de la ley en estos momentos donde no saben qué va a suceder y no saben qué va a suceder porque el mismo discurso nacionalista que ha promovido Donald Trump, donde él dice que las 600.000 personas beneficiadas del TPS son miembros del Tren de Aragua, es un claro discurso populista que lo que está haciendo es alimentando esa necesidad que tenían los votantes de Trump para escogerlo ante la promesa de poco a poco ir eliminando a los migrantes criminales que agarran trabajo que algún americano pudiese estar tomando, que es precisamente la narrativa que él estuvo impulsando en campaña. Entonces, en estos momentos lo que tenemos que hacer es brindarle ese apoyo a los venezolanos como podamos para que la administración de Trump entienda, a pesar de lo que Kristi Noem, la secretaria de Seguridad, declaró, que es que aunque Venezuela todavía cumple con algunos de los requisitos del TPS, tiene factores como el económico, el de salud pública y el de seguridad que generarían que ya Venezuela no clasifique para que sus nacionales puedan aplicar a este programa. Hay que encontrar una manera de no ejercer presión ante los Estados Unidos, pero sí demostrar que si bien es cierto que Venezuela tiene algunos índices que han estado en crecimiento durante los últimos años, estas personas que salieron del país vienen de una situación y vienen tienen un origen en su causa para querer entrar a los Estados Unidos con esa figura que no les permite simplemente regresar a los Estados Unidos, ni mucho menos están en una condición para estar recluidos, como se ha propuesto en El Salvador o en Guantánamo, con miembros del Tren de Aragua, que son precisamente una de las razones por las que ellos tuvieron que dejar su país para intentar entrar en los Estados Unidos. Claro, también otros especialistas que mencionaban ese tema, que bueno, la migración es un proceso natural y quienes deciden migrar lo hacen con un motivo específico, principalmente, bueno, de su país de origen y cómo también realmente tratar pues esta dinámica, bueno, esos venezolanos que están allá y quedan como a la deriva de saber qué va a pasar en su dinámica o en su futuro, dónde van a estar en los próximos meses. Es así, si bien lo que se revocó fue esa extensión de 18 meses que propuso el presidente Joe Biden, hay que entender que estas son personas que ya están establecidas en los Estados Unidos, son personas que han hecho vida, tienen trabajo, han criado a su familia en los Estados Unidos y esta decisión, si bien pudiese revertirse, si bien se pudiese terminar renovando igualmente el lapso del TPS, sí genera una incertidumbre muy grande en estos venezolanos que lo que están haciendo es buscando una buena vida para sus familias y aunque es cierto que Venezuela está mejorando y se pudiese un poco revisar los criterios de ese programa para ver hasta dónde se puede llevar la renovación del mismo para los venezolanos, hay que entender que el venezolano es una parte importante de la cultura americana y que para Donald Trump, desde el punto de vista de la política y de las elecciones, se puede ver muy afectado al Partido Republicano por la repercusión que va a tener que los 600.000 venezolanos ya no puedan permanecer en los Estados Unidos, sobre todo en estados como la Florida. Claro, en ese sentido, ¿consideras que esta medida, y como decíamos, bueno, de momento hay medidas que se toman, que al final, bueno, no es la definitiva, que pueden variar, que pueden cambiarse y que, bueno, que habría que esperar también en lo siguiente que publiquen? Sí, es así. Desde el punto de vista electoral, como estaba diciendo, si bien él está reforzando su propia base, esos americanos rednecks, como les dicen, los más americanos tradicionales, los más conservadores, ellos ya eran parte de la base de Donald Trump y su triunfo vino por el crecimiento en los números de votos latinos que ha tenido Donald Trump. Y él tomando estas posturas donde él está simplemente priorizando los intereses del americano de toda la vida, por decirlo así, y está tomando el latino como que es un alien, como le dicen ellos, como que es una cultura marginada, una comunidad marginada, entonces él lo que está haciendo es atacando su propia base y a largo plazo Donald Trump va a generar que en los Estados Unidos cada vez se solidaricen más los latinos con el Partido Demócrata, por lo que de aquí a 4 años estamos viendo que uno de los grupos demográficos más importantes de las elecciones van a estar apoyando al partido contrario, lo que le pudiese costar al Partido Republicano la Casa Blanca. Claro, factores que inciden. Nos corresponde ir a la pausa, al regreso seguimos con más de argumentos. Recuerda nuestras redes sociales, @argumentosgb, ya venimos.